Saludos desde el Instituto Cervantes de Manila, Mabuhay. Muchas gracias por seguirnos desde sus casas. Maramin Salamat, Saño Pasubaibai, Mula Sañón Menga Bahai. Vamos a mantener nuestra actividad en español, pero para aquellas personas que prefieran seguirla en inglés o en chino, pueden hacerlo, porque tenemos traducción simultánea. Para ello, verán que en la parte inferior de su pantalla hay un icono con un globo terráqueo. Pueden clicar allí y elegir el idioma en el que prefieran seguir en nuestra actividad. Reanudamos los webinarios, seminarios en línea del Instituto Cervantes, que con periodicidad mensual comenzamos allá por el mes de abril, haciendo necesidad-virtud ante esta situación que nos afecta a todos. Y comenzamos la temporada 2021 con una programación muy especial. Y es muy especial porque no solo los amigos del Instituto Cervantes de Manila, los amigos de Filipinas nos siguen, sino que es una actividad conjunta con nuestra sede central del Instituto en Madrid y con nuestros centros en China. Por tanto, estamos especialmente contentos de compartir con nuestros compañeros y muy agradecidos a la sede de Madrid por iniciar esta experiencia precisamente con nosotros, con el Instituto Cervantes de Manila. Ahora tengo el gusto y el honor de dar la palabra a mi compañera, la directora del Instituto Cervantes en Pekín, Isabel Cervera, a quien le doy la bienvenida calurosa al Instituto Cervantes y a Asia, ya que se incorpora a nuestro centro en Pekín. Adelante, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Ese fondo tan bonito que espero que vean es el jardín que veo desde mi hotel de confinamiento en Tianjin, porque el camino a Pekín está siendo un poquito largo, pero ya queda menos. Para mí es un honor, desde luego, poder empezar mi trabajo con una actividad como la que vamos a desarrollar ahora. Y por eso cuando Juan Carlos Méndez, desde la sede en Madrid, me propuso esta actividad, acepté con muchísimo gusto. Primero porque se acopla a esas nuevas tecnologías, la situación nos obliga a usar y a aprovechar desde luego sus recursos, y también sobre todo por la idea de trabajar en red, como ha señalado Javier, con nuestros compañeros de Manila y nuestros compañeros también de Shanghai, a los cuales saludo. Hola Inma, hola José, hola Nadia, que estáis ahí todos, y por supuesto hola Juan Carlos Méndez. Bueno, yo creo que además poder inaugurar mi trabajo en el Instituto Cervantes de Pekín con personajes de esta talla intelectual tan alta como los que están aquí acompañándonos es un honor aún más. Pero siguiendo esta línea de ascensión o ascendente, el título Extraterritoriales suscitó aún mucho más interés por mi parte, porque parece evidente que en qué lengua se escribe, que la materna, ¿no? Parece que es obvio, pero no. También nos preguntamos hoy, ¿y esto sirve en cuál se elige? La respuesta sin duda es el seminario que vamos a tener hoy. Les dejo ya sin más para no alargar estas presentaciones y que los representantes de este seminario y los protagonistas puedan realizar su trabajo. Agradecer de nuevo a Juan Carlos Méndez por su iniciativa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a Javier y a Inma, los centros de Manila y Pekín y Shanghai, por enseñarme también a poder trabajar en red. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Isabel, y mucha suerte en ese apasionante destino, apasionante etapa que comienzas. Y ahora pues doy la palabra a Inmaculada González Puy. ¿Qué decir de Inma, como la llamamos cariñosamente? Que es la historia viva del Instituto Cervantes en China. Adelante, Inma.
barbaridad, Javier, que bueno, sí, parece una cosa como del Pleistoceno superior. Bueno, gracias a todos, gracias. Quería dar muy especialmente las gracias a nuestra sede, a Juan Carlos, por la propuesta, por esa recogida de guante de Manila, de Pekín, por habernos invitado. Estamos aquí todos trabajando en red, como no podría ser de otra manera, porque las tecnologías digitales además han llegado para quedarse. Así estamos, como sabéis, en China desde febrero, cuando empezó la pandemia, por aquí, y tuvimos que hacer esta migración de una forma un tanto acelerada hacia los cursos en línea, no necesariamente con Zoom, porque aquí tenemos plataformas espejo, que no son necesariamente las mismas en Occidente, y por eso a veces estas no funcionan tan bien como esperaríamos. Pero en cualquier caso, bueno, vamos madurando en esta nueva etapa de nuevas tecnologías o tecnologías ya maduras, porque hace tiempo que funcionan y que están entre nosotros, y confiamos en que podamos seguir diversificándonos y creciendo. Y bueno, sobre el evento de hoy, pues también quería agradecer muy especialmente la moderación a nuestro querido Fernando Iwasaki, que por cierto hace poquito más de un año estuvo en Pekín, era la segunda vez que pasó por allí en la historia del Cervantes, y recuerdo que además él estuvo participando en un evento muy vinculado a este tema de la mancha extraterritorial o de la extraterritorialidad, porque era una exposición sobre la figura del Inca Garcilaso. Y bueno, él también es así, el propio Fernando también está en ese grupo, ¿no?, de escritores bueno, que él utiliza español obviamente, pero bueno, podría haber utilizado el japonés o el italiano, por ejemplo. Y bueno, sobre el concepto me parece que es muy interesante, muy pertinente, porque el español puede y debe reforzar su influencia también como lengua de transmisión de conocimiento, como bien decía Fernando, un artículo que muy amablemente nos han pasado hoy desde Manila y que realmente me ha parecido muy interesante. Y ya sin más dilación, porque hemos venido a escuchar a todos vosotros, espero que el público disfrute, espero que haya muchos seguidores desde China y bueno, seguimos trabajando. Hasta pronto. Muchas gracias, Inma. Y ya sin más, pues me cabe el honor y el gozo de presentar al moderador de la sesión de hoy. Ya lo anunciaba Inma, Fernando Iwasaki. Creo que nuestros compañeros de la sede del Cervantes en Madrid no podían haber elegido mejor. Yo les agradezco por esa elección y también porque esto me va a permitir a mí seguir el debate pues como espectador. Es la primera vez que lo hago. Placer escucharles. Bueno, Fernando Iwasaki no necesita presentación, pero para aquellos que todavía no estén muy familiarizados con su obra y con su currículum, es un escritor peruano, pero afincado desde hace ya bastantes años en España, en Sevilla, con múltiples raíces. En su genealogía encontramos referencias ecuatorianas, italianas, japonesas y no sé si alguna más que se le ha pasado a nuestra documentación. Es un hombre de múltiples talentos. Nosotros le conocemos sobre todo por su obra literaria y también porque frecuenta, gracias a Dios, los institutos Cervantes y casi todos hemos tenido la suerte de tenerlo en nuestra programación en alguna ocasión. Cultiva, yo diría que casi todos los géneros literarios. Es un hombre de muchos talentos. Él tiene una muy sólida formación académica en historia, es doctor. Aparte de literato, hombre de letras, como se decía antes, es también gestor cultural. Ha desarrollado una labor magnífica en algunas instituciones, como la Fundación Cristina Herren, recuerdo entre otras instituciones con las que ha trabajado. Y también su colaboración en la prensa escrita. Es muy habitual leer sus artículos en los diarios y semanarios más destacados de la prensa española. Como decíamos, autor de una extensa obra que comprende diversos géneros literarios, traducida a 6 idiomas. No sé si alguno más, Fernando, pero si nuestro servicio de documentación pues está un poco atrasado, seguramente en algún idioma, y esperemos que pronto Daisy pueda estar traducido al tagalo o al cebuano, ¿por qué no? Pues sin más, Fernando, te paso la palabra y los trastos, voy a utilizar ese símil, para que moderes y presentes a nuestros invitados. Y muchas gracias
por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los Institutos Cervantes y al Instituto Cervantes en su sede central de Madrid, al Instituto Cervantes de Manila, de Shanghai y de Pekín. Y, por supuesto, dar las gracias a Juan Carlos, que está en la sede central. A todos los que nos siguen desde diferentes lugares del mundo, recordarles que esta sesión está traduciendo simultáneamente al inglés y al chino, y por lo tanto me gustaría darle las gracias a los traductores simultáneos, porque su trabajo es extraordinario y muy exigente. También quiero dar las gracias a Elia, a Daisy y a Siu por haber brindado su tiempo para esta conversación. Es una conversación sobre un tema que nos concierne, porque la extraterritorialidad nace de este libro, este concepto nace de este libro de Steiner para tratar de reflexionar sobre un fenómeno que siempre ha existido, pero que en nuestros días es mucho más frecuente y más complejo: el número de escritores que nacen en una lengua, pero cuya lengua literaria es otra. Es lo que sabemos de Conrad, es lo que sabemos de Nabokov, es lo que sabemos de Kundera, pero esto ha ocurrido con el español. Alejandro Rossi era italiano y escribía en español. También Máximo José Can era alemán, pero escribía en español. Vintila Oria era rumano y escribía en español. Y por lo tanto, el español también es una lengua de acogida, también es una lengua que ha permitido que muchos autores puedan expresarse en la lengua de Cervantes. Muchos de los autores extraterritoriales se encuentran diseminados por todo el ámbito del habla hispana, y hoy tenemos la posibilidad de hablar con tres representantes de lo que podríamos llamar la extraterritorialidad, porque ya no solamente se habla de extraterritorialidad cuando uno sale de la lengua, sino incluso cuando uno siente un extrañamiento con la lengua propia, cuando hay un alejamiento del centro. Es lo que decía Steiner sobre Borges, o lo que Ignacio Echevarría decía sobre Bolaño. Y para esta conversación nos acompañan tres figuras de la literatura, al mismo tiempo figuras queridas y admiradas, a quienes, con una breve presentación que terminará con una pregunta para cada uno sobre el tema que nos convoca, yo les quiero presentar. En primer lugar, Daisy López. Daisy es profesora de la Universidad de Filipinas, pero ojo, Daisy es profesora de español y de italiano. Recalco esto porque no solamente es una escritora en español, sino que es una estudiosa del italiano, y al mismo tiempo, por ser filipina, tiene una relación natural con el tagalo y el inglés. Esto es algo que se va a repetir en todos los autores que nos acompañan: ser políglotas. En ellos habitan varias lenguas. Y esto es un fenómeno que para mí es muy importante, porque Daisy es poeta, y la poesía además supone otra vuelta de tuerca dentro de la creación. Nosotros somos esencialmente narradores, Elia, Siu y yo, pero la creación poética, que tiene que ser concisa, que tiene que ser precisa, supone un dominio de la lengua poética muy especial. Y en el poemario de Daisy, publicado en Sevilla, en mi ciudad, en la línea del horizonte, no solamente está el español presente, sino está el italiano del Dante, está el italiano del Petrarca, en formas de epígrafes, en formas de versos interpolados. Y por eso a mí me parece muy importante hacer hincapié en este aspecto. El libro de poesía de Daisy es además
un libro, si me permites, Daisy, de poesía casi mística. Y por lo tanto, mi primera pregunta sobre la extraterritorialidad, que te pediré que respondas cuando ya le ceda la palabra, sería si la mística no es en sí misma también un mundo extraterritorial. Ya no solamente un mundo del que uno se aleja solo desde la lengua, sino que estamos entrando en ese mundo del espíritu, en ese mundo del alma del que hablaban tantos clásicos. También nos acompaña Elia Barceló. Elia nació en Elda, en Alicante. Además, Elda es una ciudad maravillosa donde se hacen unos zapatos extraordinarios. Me gustaría decir que he estado en el Museo del Calzado de Elda. Y además, Elia es alguien que a lo largo de su vida académica y familiar se ha desarrollado en el alemán. Ella ha vivido en Austria, en Innsbruck, donde ha sido profesora. Pero a mí me interesa mucho destacar que los viajes de Elia no solamente han sido geográficos, no solamente han sido lingüísticos. Dentro de la literatura, Elia ha viajado. Elia ha viajado de la ciencia ficción al terror, del terror a la literatura juvenil e incluso a la infantil. Estos no son viajes menores, porque supone escribir para un lector que además le tiene que resultar verosímil todo lo que Elia les plantea en sus ficciones. Y sin embargo, desde hace unos años, Elia ha hecho un viaje más, que es el viaje número 1 hacia un tipo de literatura que ya incorpora la novela negra, que incorpora el thriller. Hemos coincidido en la Semana Negra de Gijón, y novelas suyas como El color del silencio o El eco de la piel ya han marcado un giro en su última producción literaria. Por lo tanto, Elia sigue viajando. Yo al principio quería preguntarle si la ciencia ficción no era un mundo extraterritorial, pero al ver el panorama de toda su producción literaria y al saber, y esto es lo segundo importante, que Elia ha decidido felizmente para sus lectores dejar la enseñanza universitaria y consagrarse a la escritura, entonces, ¿es la escritura otra extraterritorialidad? Es más, la escritura de ficción, porque los que estamos en la universidad tenemos que estar escribiendo a veces artículos académicos terribles, y en cambio la escritura literaria es otra cosa. Y nos acompaña finalmente Siu Can-wen, con quien me unen muchísimas cosas, porque la infancia de Siu transcurrió en el Perú, a pesar de que él nació en China, en la China continental. Llega al Perú sobre los 8 o 9 años, tiene que aprender en ese momento el español, y el español se convierte en la lengua literaria de Siu Can-wen. Siu Can-wen para los peruanos es un autor de culto, es un autor de referencia que comienza a publicar en una editorial muy pequeña, la editorial Lluvia Editores en el Perú, donde aparecieron sus 2 primeros libros, El tramo final y La primera espada del imperio. A mí me parece que Siu Can-wen representa también, dentro de lo que estamos hablando de la extraterritorialidad, un caso muy especial, porque él nace en la China, nace en el chino, aprende el español en el Perú, publica sus primeros libros en español en el Perú, pero ahora lo tenemos en Hawái, viviendo en el inglés y escribiendo en inglés, porque sus últimos libros, Viaje a Ítaca y La estatua en el jardín, han sido traducidos del inglés por él mismo. Es decir, que estamos ante un escritor que ya no solamente es extraterritorial porque escribe en español, sino porque también está escribiendo en una lengua más que es el inglés. Les recuerdo a los que nos escuchan que pueden oír esta conversación en inglés. Y por lo tanto, mi pregunta para Siu Can-wen en este primer turno sería, ¿de dónde es su extraterritorialidad? Porque Siu decía muchas veces que algunos libros los ha escrito con el corazón y otros los ha escrito con la cabeza. Y mi pregunta sería, ¿esa extraterritorialidad
¿Es más del corazón o de la cabeza? ¿Es el corazón más extraterritorial que la cabeza? ¿Es la cabeza más extraterritorial que el corazón? Porque ya sabemos que Siu Canwen es extraterritorial, si escribe en español y escribe en inglés, obviamente. Entonces, la cabeza y el corazón. Me gusta eso, nos recuerda Pascal, que el corazón tiene razones que la cabeza no entiende. Y entonces, con este primer planteamiento, me encantaría cederles la palabra en el orden que ustedes quieran. Ya saben que cuando hacen la señal internacional de pedir la palabra, inmediatamente les escuchamos. Por favor. Don Siu. Hablo primero, entonces. Yo escribí eso de que tengo dos tipos de escritura. Una, la que escribo con el corazón, y la otra, la que escribo con la cabeza, o sea, con el cerebro. Eso es cierto. Yo me refería a mis primeros dos libros. El primero fue el tramo final, que escribí sobre la colonia china en el Perú. Y el segundo es la primera espada del imperio. El tema es acerca de China del pasado, o sea que acerca de espadachines, etc. Lo que dije eso de... Yo comencé escribiendo el tramo final porque quería hablar acerca de la colonia china en el Perú. Había una visión bastante estereotipada de los chinos en el Perú, y yo quería corregir eso. Entonces, escribí ese libro de 9 cuentos, un poco, en forma un poco garrafal. O sea que porque me importaba en ese momento no el lenguaje, sino el contenido. Yo quise expresar lo que yo sentía en el corazón y no usar la artificialidad del lenguaje. Entonces, una vez con que concluí ese libro, se lo di a leer a un amigo poeta. Él tuvo una crítica bastante severa de ese primer libro mío. Dijo que los cuentos no tenían trama, no tenía suspenso, no tenía finales de sorpresa, que no eran cuentos. Entonces me aconsejó a no escribir nunca más cuentos. Entonces, bueno, yo me sentí bastante, no solamente defraudado, ¿no?, sino derrotado. Volví a mi casa y me encerré por 8 meses. Y escribí unos 8 cuentos que tenía trama, que tenía sorpresas finales, todo. Pero ese libro, como dije anteriormente, lo escribí ya con la cabeza, no como el primer libro que escribí con el corazón. Elia, Daisy. Daisy, por favor. En mi caso, yo nunca me había planteado ser escritora, incluso cuando me llaman así escritora, poeta. El contacto que tuve con el español fue bastante tardía, además, y muy académica, porque en casa se hablaba tagalog o filipino. En el cole se hablaba inglés, se enseñaba el inglés, pero el primer contacto, digamos, formal, serio con el español, fue a los 15 años, cuando decidí estudiar español como carrera. O sea que cursé filología hispánica
Y cuando me preguntaban, ¿y por qué estudiar español? ¿Y qué vas a hacer después? Yo solamente me callaba. La única razón, o la razón principal porque quería estudiar español, era porque quería leer El Quijote, de Don Quijote, en el original. Yo antes de eso había leído algunos trocitos y que luego yo sabía que encerraba algo de misterio, algo que tenía que descubrir a base de leer el Don Quijote en la versión original, en español. Pues nada, en la carrera estuve leyendo mucho y al finalizar la carrera tuve para los estudios graduados, me concedieron una beca para ir a España. Y allí fue realmente cuando podía decir que aprendí el español. Porque anterior a eso yo solamente leía. Además, ahora el proceso es un poco distinto porque con los medios de comunicación social, internet, era muy fácil. Durante mi época, que son ya como 40 años hace, solamente leíamos. Y al llegar a Madrid, que tenía tantas ganas de pisar finalmente el territorio, ¿no? del español, yo en el aeropuerto me quedé así, como no entendía nada. Me hablaba, porque yo pedía direcciones para ir a algún sitio, y hablaban muy deprisa. Y yo que pensaba que con 4 años de carrera ya sabía español, resulta que no. Yo solamente quería sacar las maletas y volver a casa. Pero después yo tuve que resistir y luego me dije, yo ya estoy aquí, voy a aprender este idioma, la lengua de Cervantes, para lo que realmente quería, ¿no? Pues así, piano piano, como dicen en italiano, poco a poco, solamente escuchaba, me apuntaba cosas. Hasta, yo no sé realmente el momento exacto cuando dije que escribí versos, pero tenía papeles sueltos, puede ser una factura o un anuncio publicitario que luego detrás se aprovechaba para escribir. Hasta ahora solo escribo, es decir, con puño y letra. Nunca uso el ordenador para escribir algunas líneas, algunos versos. Y era así cuando pensé que había escrito antes en inglés o en tagalog, no. ¿Y por qué empecé a escribir en español? No sé, porque me parecía que me expresaba mejor en esta lengua, que me traía muchísimo. Hay algunos sentimientos, algunas emociones que realmente no podía escribir en otro idioma, ¿no? Y luego la pregunta de cierto misticismo. La realidad es que tenía los papelitos en una carpeta, ya casi amarillentos, y después compondrían algunos de estos son los que compondrían en la línea del horizonte mi poemario, pero hay algunos otros poemas, ¿no? de otros temas, pero el encargado de esta colección había escogido esto. Pero sí, porque el conocimiento del español o el aprender bien el español se puede tener su conexión en el momento en que encontraba un poco de trascendencia, estando fuera de la familia, estando sola. Y ahora podemos comunicar con nuestra familia así, real time. Pero en ese momento yo estaba 5 años en España sin volver a casa y era todo con lo que llamamos mail, escribir la correspondencia que tenía que todo a mano, después echar en el buzón o ir a correos, esperar como 2 semanas o 3 antes de que me volvieran a responder, ¿no? Entonces era un poco así el trayecto, el itinerario literario que tengo. Pero de plantear, yo creo que todavía sigue así, ¿no? Cuando me estaban preguntando, ¿y cuándo escribes? ¿Cuándo? Digo, pues Pablo Neruda decía, escribo
los versos tristes esta noche. Yo digo, noche, claro, porque allí subrayaba el sosiego, la calma de la noche, ¿no? Pero digo, la noche yo duermo. Además, porque después de un día así de mucho trabajo, de mucho trajín, entonces, no sé, no puedo permitirme el lujo de estar allí escribiendo. Pero sí, ¿dónde viene la inspiración? Puede ser en la ducha, en el tráfico, en la sala de espera, y entonces depende de dónde y de los temas son variados, ¿no? Depende no quiero quitar ya la palabra a Elia, perdón, estoy hablando mucho. Gracias. De todas maneras, Daisy, no te sientas mal porque no entendieras al llegar a España, que yo llegué del Perú y la primera vez que un camarero sevillano me recitó las tapas no entendí nada. O sea que esto nos pasa siempre. Elia, por favor. Hola, sí, me encanta oíros hablar porque yo creo que esas son cosas que nos pasan a todos, en todos los países. A mí eso me pasó en inglés, después de haber estudiado un montón de años inglés. Cuando llegué a Londres también tuve la sensación de que tenía que empezar de cero porque allí hablaban de otra manera, eran muy raros. Para entrar ya en este tema que tú habías planteado de lo de la extraterritorialidad y todo eso, yo lo único que quisiera quizá decir antes para que se me comprenda un poco mejor, mi lengua es desde que nací, mi lengua materna es la que hablo en este momento, es el español, o sea que yo no he elegido otra lengua para mi actividad literaria, aunque sí lo hice durante una temporada, porque mi abuelo era prácticamente francés y entonces él me enseñó francés desde los 6 años, yo a los 15 años hablaba francés igual que el español, al mismo nivel. Entonces, mis primeros intentos literarios fueron en francés, pero yo ya había empezado a aprender inglés, el inglés me fascinaba, me parecía una lengua maravillosa, y entonces lo primero que escribí ya de adolescente y universitaria fue en inglés. Y cuando de verdad cambió la cosa salvajemente fue cuando me vine a vivir a Austria. Me enamoré de un chico austriaco, que sigue siendo mi marido y padre de mis 2 hijos, y me vine a vivir a Austria y entonces tuve que aprender alemán. Y en ese momento es cuando yo me di cuenta de que mi patria es mi lengua. O sea, que yo no podía permitirme perder la lengua en la que yo pensaba, esa lengua que hacía que yo fuera yo. Había mucha gente que me decía, bueno, pero si escribieras en inglés, por ejemplo, tendrías muchas más posibilidades, sobre todo escribiendo ciencia ficción, porque hay mucho más mercado, hay muchos más lectores. En España era una cosa de 4 gatos cuando yo empecé. Y entonces pensé, bueno, sí, claro, podría escribir en inglés, luego que alguien, un nativo, me lo controlara para no meter mucho la pata, pero entonces perdería lo que hace que yo sea yo en un país extranjero, porque yo vivía rodeada de alemán a todas las horas del día y de la noche, y me estaba angustiando mucho porque me daba cuenta de que había gente que llevaba tiempo viviendo en Austria y no hablaba bien el alemán, pero tampoco hablaba bien el castellano, o sea, ya había perdido su propia lengua, y eso es algo que me daba mucho miedo. Y aparte, lo de la ciencia ficción y los otros mundos, que fue mi primera etapa, y ahora sigo cultivando, pero hago más cosas, como Fernando nos ha dicho, yo creo que eso me surge por una cosa que Julio Cortázar decía muy bien. Yo escribo por descolocamiento o descolocación. O sea, yo desde siempre he tenido esa sensación de no estar del todo en ningún lugar, de no pertenecer del todo a nada, salvo, como decía ahora, a mi lengua. Entonces yo, por eso al principio, cuando era pequeña, jovencita, siempre quise salir al extranjero, viajar, conocer otros lugares, a ver si encontraba el sitio donde yo era yo, donde estaba de verdad plena. Luego me he dado cuenta que tú solamente puedes sentirte pleno dentro de ti mismo, estés donde estés. El lugar no es tan importante. Pero gracias a esa necesidad de pertenecer a algo, he viajado mucho, he aprendido mucho, he escrito en todos los géneros habidos y por haber. Bueno, en el del oeste no, novelas del oeste no he escrito nunca. ¿Quién sabe? Aún me queda tiempo. Y más o menos supongo que mi amor por la literatura, tanto amor de lectora como amor de escritora,
es por ese extrañamiento, por esa sensación de querer pertenecer a algo, crear mundos que tengan también una existencia, aparte de los mundos que nos rodean aquí, que se pueden tocar. Perfecto, pues mil gracias. Me gustaría hacer una pregunta y que esta misma pregunta pudieran responderla los tres. Relacionadas todas con algunos conceptos que Steiner acuñó cuando habló de extraterritorialidad. En primer lugar, me gustaría conocer su relación, la de cada uno de ustedes, con las lenguas regionales de los lugares donde nacieron. Porque no solamente hablamos del inglés y del español o del mandarín, sino que incluso hay lenguas que conviven con estas otras lenguas mucho más conocidas, como puede ser el tagalo, en el caso de Daisy, el valenciano, en el caso de Elia, o el cantonés, en el caso de Siu. Porque quiero subrayar que ustedes tres están vinculados a lenguas que se hablaron en la infancia, como por ejemplo el escritor peruano José María Arguedas, que hablaba quechua, y después es un escritor en español, o Roberto Arlt, que de niño hablaba en alemán en su casa, pero que luego es un escritor en español. ¿Cómo recuerdan esta relación con esas lenguas? ¿Siguen palpitando en algún lugar de su creatividad? Ya saben que la manito, Siu. En realidad, mis lenguas maternas son dos. No, la primera es Lungtúa, que es un dialecto hablado por algo como 90.000 personas, nada más. Y es un dialecto derivado de los dialectos de la provincia de Fujian, no de Guangdong. Es un dialecto bastante hermético. Muy poca gente lo comprende. Mi segundo dialecto es cantonés. Eso lo aprendí cuando vivía en Hong Kong. Me tomó... y después también, cuando llegué a Lima, me colocaron en un colegio chino y ahí los cursos se dictaban en cantonés. Hasta la edad de 12 años yo no tuve una razón para aprender español. Entonces, lo que yo hablaba era en Lungtúa con mis padres y el cantonés con mi compañero de colegio. Cuando asumí la tarea de escribir, o mejor dicho, la vocación de escribir en español, abandoné no solamente el cantonés, sino también el Lungtúa. Ya hablé menos del cantonés y del Lungtúa y asumí completamente el aprendizaje del español. Recuerdo, por favor, a todos los que nos siguen, que lo pueden escuchar este diálogo en chino, en inglés y en español con un botón que se encuentra debajo de la pantalla. Por favor, Elia o Daisy. En mi caso, digamos, el primer contacto que yo tuve con otra lengua que no fuera la lengua que hablaba mi madre fue el valenciano, que era una lengua que mi yaya, mi abuela paterna, tenía desde siempre. Ella era valenciana y se vino a vivir a nuestra zona, que es una zona castellano parlante, y entonces ella, como estaba casada con mi abuelo, que no hablaba valenciano, pues solamente hablaba con nosotras, con sus nietos, sobre todo con las nietas, porque decía que eso era una lengua de mujeres, que era una lengua de casa. En el momento en que entraba el abuelo en casa, el yayo, pues se cambiaba al castellano y ya está. Entonces yo es una lengua que tengo como una lengua muy perdida en mis recuerdos de infancia, que nunca recuperé. Porque luego cuando me fui a la universidad y empecé a aprender, lo que aprendí fue catalán, que es otra lengua básicamente. Entonces yo aprendí suficiente catalán como para entenderme y para leer y todo esto, pero mientras tanto, claro, lo he ido perdiendo. Y la otra lengua que fue muy importante en mi infancia, como ya he dicho antes, fue el francés, porque aprendí desde muy pequeñita, desde no tenía todavía 6 años,
Y entonces para mí era una lengua, digamos, como misteriosa, como mágica, porque solamente la podía hablar con mi abuelo materno, no había nadie más que supiera francés a mi alrededor. Y por eso yo cuando quería, incluso cuando yo quería, digamos, mandarme mensajes a mí misma o ponerme notitas o cosas así, las escribía en francés porque sabía que nadie las iba a entender. Entonces eran secretas y me las guardaba y eran solo para mí. Y luego ya más adelante pasé al inglés, pero eso ya fue una lengua aprendida, no una lengua familiar. Daisy, por favor. Que en mi caso, ya como conocen el tagalo o el filipino, tiene léxico, mucho léxico que viene del castellano, pero se podía convivir el filipino, el tagalo, con el inglés, que son las primeras lenguas, ¿no? Bueno, hay una tercera lengua materna, o que se hablaba un poco en mi casa, que era el chabacano. El chabacano, que como saben que hay chabacano de Zamboanga, chabacano de Cavite, y luego en casi todos los documentos dicen que el chabacano de Ermita, que era el chabacano que se hablaba, o hablaba mi abuela y mi madre en casa, era otro idioma, otra lengua que aprendimos, pero más como lengua que se entendía, lengua que entendíamos bien y podíamos incluso contestar un poco en chabacano, pero esto es lo que ocurrió cuando tuve que estudiar el español. Tenía que dejar un poquito de lado el chabacano y era una ayuda grande en cuanto al vocabulario, al léxico, pero la estructura, la gramática, nada. Porque sin saber muy bien el chabacano y luego aprendiendo el español, chocaban un poco. Y por eso lo dejé un poco de lado para poder aprender primero el español. Y ahora al volver a casa es cuando voy retomando, incluso porque se habla mucho de tener que propagar, ¿no? Conservar, propagar el chabacano. Yo decía que era un secreto que tenía, incluso no quería hablar de este secreto hasta hace muy poco, cuando hubo un webinario a cargo de la Embajada de Filipinas en Madrid sobre el chabacano, y hablaban del chabacano de Zamboanga, el chabacano de Cavite. Entonces, un momento, porque el chabacano de Ermita yo me lo sé bien. Incluso antes de este webinario tuve que hablar con mis hermanos. Una hermana está aquí en Manila, luego un hermano en los Estados Unidos, otro en Canadá, no, 3 en Canadá, y estábamos hablando en chabacano. Pero una delicia, claro, yo era la que peor hablaba el chabacano, porque ponía mucho español allí. Pero mientras hablaban, entonces yo estaba grabando todo e incluso, no sé, va a ser para un estudio, ¿no?, de lo que es la gramática del chabacano de Ermita. No sé si... son los idiomas con que he tenido contacto, ¿no?, junto con el español. Y conviven, es decir, están allí todos. Y luego el italiano, que tuve que aprender, dijo, las italiana, ¿tú quieres ir a una beca a Italia? Bien, está bien, porque sabía el español, empieza el español con el italiano, pero había que poner ahí la línea divisoria para decir, bueno, aquí el español y aquí el italiano. Cuando volví de Italia, después de 9 meses, me decían yo pasé por España y decía, qué raro, tienes un español con un acento italiano, ¿no? Entonces había que... yo creo que hay que tener ahí un chip o algún
lo que llaman paradigm shift, ¿no? Para cambiar un poco y hablar como Dios manda, ¿no? Cada uno de los idiomas. No puedo resistirme preguntarte, Daisy, si tú dirías que el chabacano es comparable al ladino, a lo que ha sobrevivido del habla de los sefarditas que tuvieron que abandonar España. Tú, como estudiosa de la lengua, le pido perdón a Elia y a Siu, pero así aprendemos todos, ¿no? ¿Son semejantes los procesos que llevan a la aparición de uno y otro? Bueno, las circunstancias más o menos sí. Es decir, porque a veces esto era una mala noción que había antes, ¿no? Que el chabacano, ya con el nombre, decía que era un español sí, bastardo, algo así. No, pero no, era realmente un idioma que creció de por sí en su momento y ya evolucionó. Entonces, es una lengua aparte. Es una lengua aparte. Pero no es español. Tiene mucha influencia de español, pero no es español. Perfecto, perfecto. Pues siguiente pregunta que le formulo a los tres. Steiner dice que la extraterritorialidad está también relacionada con el modo en que la cultura habita el lenguaje. Me parece una expresión muy bella. A veces la cultura habita el lenguaje. Este ejemplo me lo va a entender muy bien Elia. En alemán hay palabras que definen cosas que en español no tenemos una palabra equivalente, pero tendríamos que, digamos, explicarlo, ¿no? Si yo digo, estoy diciendo la tierra que uno eligió para vivir. Y eso en alemán se puede construir, ¿no? Entonces, cuando ustedes que se expresan en español, pero que viven en otras culturas, ¿ustedes sienten que las culturas que les habitan han fecundado su español? ¿Ustedes sienten que su español les gustaría utilizarlo para explicar esas culturas que les habitan? Y al revés también, cuando ustedes hablan en inglés, en tagalo, en alemán o en inglés y en chino, siu, ustedes que también están habitados por la cultura hispánica, ¿intentan fecundar las lenguas en las que se expresan? Elia. No te oímos, Elia. Tienes que darle al micrófono. ¿Ahora sí. se me oye? Vale. Ahora sí. Yo siempre he sido muy consciente de eso que tú dices, porque para mí siempre ha estado claro que cuando aprendes una lengua diferente, salvo en cosas como mesa y table y cosas así, tish, que está clarísimo, cualquier otro término que sea más o menos abstracto, que tenga relación con las emociones, el pensamiento, no es exactamente equivalente a la otra lengua. Ese es el problema de la traducción, claro, que no hay manera de hacer una traducción perfecta porque no hay equivalentes perfectos. Entonces, yo siempre he sido consciente de que estoy absorbiendo una cultura cuando aprendo una lengua diferente. Y porque cada lengua categoriza la realidad de una manera. Y entonces hay lenguas en las que son necesarios los partitivos, por ejemplo, y en otras no son necesarios los partitivos. Hay un montón de cosas interesantísimas. Y eso, quería contestar a esto. He visto que hay una pregunta de una de las personas que está asistiendo a nuestra conversación, si Erasmo, por escribir en latín, era extraterritorial. Y entonces, creo que va muy bien con la pregunta que tú has hecho, porque lo que hacía Erasmo era hablar en una lengua que era la lengua más habitada por la cultura de su época. Era la lengua en que se comunicaban los contenidos culturales. Entonces, más que extraterritorial, Erasmo habría sido una cosa así como extratemporal. O sea, él estaba hablando una lengua que desde hacía muchísimo tiempo ya no se hablaba en un territorio concreto. Ya se había perdido esa unión con el país, con la tierra, porque todos los que lo hablaban nativos estaban muertos, ¿no?
Entonces, creo que es muy, muy importante llevar cuidado con las definiciones si uno quiere ser muy preciso. Ahora lo que podemos hacer es sencillamente limitarnos a alegrarnos de que cada lengua trae consigo una cultura, un pensamiento, una mentalidad, y que al aprenderla y al utilizarla estamos absorbiendo cosas que luego vamos a utilizar en otras lenguas. Y a lo mejor dentro de 1000 años hemos conseguido hacer una especie de coiné en la que podemos entendernos con todo el planeta utilizando cosas que vienen de diferentes lenguas, y no solo palabras, sino conceptos. Esa sería mi ilusión. En ciencia ficción se ha trabajado mucho también sobre eso, de que hay lenguas que cambian tu forma de ver la realidad, y una vez que aprendes esa lengua, nunca vuelves a ver la realidad como la has visto hasta ese momento. Hay muchas cosas interesantes, pero no quiero comerme más tiempo. Muy bien, mil gracias. Por favor, Daisy o Siu. Siu. Bueno, sí. Sin duda alguna, la cultura china habita español que escribo, porque en español que escribo introduzco proverbios, dichos, expresiones que no tiene que expresiones de origen chino y que fácilmente que no tenía una traducción simple en español. Entonces, para eso, o lo traduzco al español o lo llevo verbalmente del chino al español. O sea, repronunciando fonéticamente, ¿no? Eso es. Daisy, por favor. Sí, yo estoy pensando que cada persona es un ser complejo, es decir, que va formándose con los años, con las culturas en donde vive, aparte de la cultura familiar, cultura del colegio, cultura de la pandilla, cultura en la universidad académica. Entonces, toda esa cultura también de lo que es el país, se va moldeando la persona. O sea que, entonces, ese aspecto cultural en cada persona se plasma después en lo que es la lengua, en lo que es después la creación literaria, la producción literaria que tiene, que puede haber un poco de chino, un poco de, por ejemplo, en caso de Lía, un poco de alemán. En mi caso es que no puedo no hablar de lo filipino, y lo curioso es que estoy ahora utilizando el español, ¿no? Yo siempre he dicho que la lengua, ¿no? No necesita visado ni pasaporte. Entonces puede viajar donde sea, pero esa lengua tiene consigo lo que es la cultura de la persona que la habla. Y por eso cuando hablamos de, no sé, si de repente en una poesía sale la palabra cayumangui, que quiere decir es el color de la piel, ¿no? La piel morena de los filipinos. Esto porque ha salido así, como espontáneamente, porque tampoco vamos a programar aquí en este modo de expresarme, solamente voy a utilizar o me sirvo solamente de lo que es la cultura filipina o la cultura española que he ido asimilando un poco en los 5 años que he estado en España, ¿no? O sea, una persona cuando escribe es como una conglomeración de muchas culturas, de mucha formación que lleva detrás. Y esto, claro, se ve en el modo de expresarse, en el modo de escribir, incluso en el modo de hablar y en el comportamiento, ¿no? En el modo de comportarse. Sí, como Elia se ha referido a una pregunta formulada en el chat,
Creo que también podría ser interesante salirme un poco del guión de mis preguntas y comentarles lo que están preguntando algunas de las personas que nos siguen. Les recuerdo que pueden elegir la lengua, el inglés, el español o el chino, pero un apunte muy breve a lo que respondió Elia. Incluso más interesante que el caso de Erasmo fue el caso de Michel de Montaigne, porque Michel de Montaigne fue educado por un preceptor alemán desde niño para que aprendiera el latín antes que el francés. Entonces, ese caso es todavía un caso más singular. Pero lo que describió Elia, que hacía Erasmo, escribía en latín porque era la lengua vehicular de su época, ojo que ya está ocurriendo ahora. Algún profesor universitario que nos sigue en este momento sabe que las agencias de acreditación o las métricas de Google Scholar, por ejemplo, nos otorgan más puntos si escribimos en inglés. Sí. Es decir, que si yo voy a escribir un artículo sobre Cervantes y el Inca Garcilaso que escribieron en español y lo publico en inglés, me van a dar más puntos o voy a tener más citaciones. Así Ojo, es. que esto está ocurriendo y esto es un problema sobre el que algún día deberíamos reflexionar. Entonces, nos pregunta Pepe Alas sobre las lenguas en las que ustedes primero piensan porque han aprendido de niños otras, y yo creo que le han respondido. Pero nos pregunta por otro lado, Joseph Solís nos hace dos preguntas. Si no creen, más bien Daisy debería responderla, si el español podría ser el idioma oficial de Filipinas y si se debería enseñar en la escuela. Bueno, Daisy. antes era lengua oficial, pero ya sabemos que con la historia, que la historia que quiere decir la evolución por acontecimientos, algunos que no podíamos controlar, llegó a un momento, por ejemplo, en 1987, cuando el español ya dejó de ser lengua oficial o perdió su carácter de obligatoriedad, ¿no? Pero eso no quita a que todavía se ame, se propague, que se utilice, ¿no? Yo he perdido la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Si no debería enseñarse en las escuelas. Bueno, yo estoy siempre con la idea, yo soy enemiga de la coacción, ¿no? Que se puede, sí, pero no como lengua obligatoria. Es decir, porque ¿cómo vamos a enseñar una lengua? Yo creo que el primer factor es el interés, ¿no? Pero no exigir, no empujar a los alumnos a que aprenda el español o el coreano o lo que sea, ¿no? Como por ejemplo, el interés sale de por sí. Si tienen una conciencia de la importancia de la lengua, si saben por qué, el significado de estudiar el español, lo van a estudiar. El español como modo de conexión con nuestro pasado histórico, o el español como modo lucrativo de tener puestos al servicio al cliente, ¿no? Lo que llamamos call centers. Entonces, tiene que haber alguna razón por querer aprender el español o cualquier idioma, ¿no? Voy a juntar, sí, voy a juntar dos preguntas, una pregunta de Yang Yu y una pregunta de Lu. Una nos la formulan desde Taiwán y otra me imagino desde China continental. Las voy a unir. Y sería una pregunta como para que respondan Siu y Daisy, ¿no? Ellos quieren saber qué consejos les darían para aprender mejor el español y por otro lado, cómo podrían entrenarse para memorizar y para no perder digamos, la facilidad de hablar el español cuando se encuentran pues, viviendo en otro idioma como es el chino, ¿no? ¿Qué consejos les darían a Lu y a Yang Yu?
Sí, Daisy. No, está hablando Sue, lo único es que no tiene es el que No se oye. micrófono. Oh, ok. Yo respondo primero. Muy bien. Yo aprendí español no en forma formal, o sea, en el colegio o en la calle, sino a través de traducción. Yo me dedicaba desde la edad de 11 hasta la edad de 17, 2 horas cada día a hacer traducciones de artículos escritos en español al chino. Y después invertía el proceso, traducían artículos en chino, escritos publicados en chino al... No. Revertía el proceso, traducía artículos escritos en español al chino. Entonces yo no aprendí, yo lo hice, mi aprendizaje fue bastante heterosexual, muy singular. Y yo no puedo, yo sugiero que los que quieren aprender español bien, que traten de hacer eso, que agarren un diccionario y lo usen todos los días. Muy bien. Daisy, si quieres ayudar a estas personas que nos preguntan. Sí, esto es para mí, de verdad, porque básicamente soy más profesora que persona que escribe, ¿no? Y ella decía que para aprender el español, el factor número 1 es el interés. Entonces habrá que fomentar ese interés, ¿no? Y también ayudar a los alumnos, si por ejemplo están en una clase porque a la fuerza tienen que aprender el español porque están en su plan de estudios, su currículo, quitar todo prejuicio, quitar todo lo que es rectificar la intención para que realmente que le ayude para apreciar el idioma, apreciar el español. ¿Esto para qué me va a servir, no? Eso, lo obligatorio siempre puede matar, ¿no? Muchas veces. Entonces hay que tomar las lecciones, tomar lo que es el aprendizaje del español con mucha libertad y además con esto fomentar mucho las ganas. Y que luego yo creo que preguntaba sobre no perder el español, ¿verdad, Fernando? Sí, ¿cómo tenerlo siempre presente, memorizarlo, no olvidarlo, viviendo como viven en la lengua china? Claro, sí, eso, sí, claro, porque el español se aprende, o cualquier idioma, o chino, el alemán, se aprende a hablar hablando. Entonces, habrá que utilizar siempre, hay que hablar. Eso a los alumnos que tienen que hablar entre ellos, que se hablen. Y la traducción, a mí personalmente me ha ayudado, sí, para el léxico, para el vocabulario, para no perder o incluso enriquecer. Pero allí está la cosa, ¿no? Estando a 15.000 kilómetros de España, sin tener a nadie con quien hablar, enseñar el español básico, atenerse a lo que es, no sé, el vocabulario básico de dónde es el baño, un poquito más allá de dónde es el baño. Entonces, hay el riesgo de perder el vocabulario, ¿no? Incluso, y por eso es bueno siempre escribir, es bueno siempre seguir leyendo, porque si no se pierde. No sé si conocen la Sirenita, Little Mermaid de Walt Disney, que ya que la Sirenita, ya que no tiene ese
esas palabras en su realidad. Iba a decir, ¿cómo se llamaba? Pies, ¿no? O ¿cómo se llamaba? Quemar, ¿no? What's the word? Burn, or how is it called? Entonces, es porque no se utiliza. Y por eso, para no perder las palabras, para no perder la lengua, hay que utilizar, hay que emplear la lengua como sea, escribiendo, leyendo, hablando, mejor, traduciendo, que ayuda. Y yo aprovecho para decir que matriculándose en el Instituto Cervantes, que estamos también aquí Sí, iba a decir para eso, casa, claro. ¿no? Elia, por Sí, favor. sí, por favor. Sí. Yo solo quería aportar una cosa que en mi caso ha servido muchísimo, en el caso de mis hijos ha servido muchísimo y que hoy en día está al alcance de todo el mundo, que es, por supuesto, leer en la lengua que no quieres perder, pero ver películas o ver series con subtítulos en la misma lengua. Entonces tú oyes lo que están diciendo en español y lees lo que están diciendo en español. Así, si a veces algo no lo has captado bien o te despistas o lo que sea, lo puedes leer abajo y vas fijando en la memoria un montón de palabras que son del léxico normal, que son de lo que la gente dice por la calle. Y si luego tienes ocasión de practicarlo oralmente con alguien, tanto mejor. Pero se aprende muchísimo simplemente oyendo y leyendo, en cualquier lengua del mundo. Tengo dos preguntas claro. que van a ser para ti, Elia. Dime. Dos preguntas que las voy a unir. Por un lado, un joven nos dice que él debe ser poeta, casi escribe siempre con la métrica del Siglo de Oro y utiliza muchísimas voces del Siglo de Oro, muchos arcaísmos, si no será una forma de extraterritorialidad. Y uno esta pregunta con otra que formula un estudiante filipino que nos dice que él escribe sonetos además, y que esos sonetos están con una gran carga de latín, pero también de tagalo y de español, si eso no será otra forma de extraterritorialidad. Y como han respondido varias preguntas, Siu y Daisy, yo quería que estas dos las respondieras tú. Muchas gracias. Pues lo primero, darle la enhorabuena a estas dos personas. Me parece absolutamente increíble que alguien sea capaz de escribir sonetos en una lengua que no es la suya y sobre todo utilizando técnicas y temas del Siglo de Oro o incluso anteriores, por lo que he visto aquí en el texto. Yo creo que sí es una forma de extraterritorialidad, pero como decía antes, cuando hablábamos de Erasmus, es más bien una forma de extratemporalidad. De hecho, lo que hacen estas dos increíbles personas es escribir dentro de un marco cultural y de pensamiento que está fuera de nuestro tiempo, que está más allá de lo que nosotros hacemos ahora. Y están reuniendo toda esa tradición, todo lo que esa tradición nos ha enseñado para acercarlo a nuestro tiempo y adaptarlo a nuestro tiempo. Entonces me parece más incluso que la extraterritorialidad, me parece una forma maravillosa de contribuir a que no perdamos todo ese caudal de información, de cultura, de esa manera de pensar que de otra forma perderíamos si no nos la hicieran llegar hasta el presente. Hay mucha gente que ahora, por ejemplo, no se animaría ni maniatado a leer a Góngora, pero que a lo mejor leyendo a una persona que está viva y que es compañero suyo, con quien se puede tomar una cerveza, se lee sus poemas y gracias a ellos todo lo que hizo Góngora no se ha perdido. Claro que sí. Y da un paso más adelante, o sea que me parece fenomenal que sigan. Tengo una pregunta de alguien del público que la formula por Facebook para que la respondan cada uno de ustedes. Y me parece mucho mejor dejar mis preguntas y vamos a las que formula todo el público que nos sigue. Cuando ustedes hablan otro idioma, ¿sienten que cambian de personalidad? Cuando de pronto ustedes, según la lengua materna vehicular propia, cambian, cuando alguien cambia al español o cuando alguien cambia al alemán o cuando alguien cambia al inglés, de pronto se produce algún tipo de cambio en la personalidad, ocurre algo, algún tipo de impostación, algún tipo de transformación. Elia, ¿has levantado la mano?
Sí, yo quería decir una cosa que se nota muchísimo, pero eso es una cosa que creo que todo el mundo ha notado, es que cuando cambias tu lengua, cambia tu tono de voz. O sea, hay lenguas en que tú hablas más agudo, lenguas en que hablas más grave. Eso ya hace que tú seas percibido de otra manera por el que te está oyendo. No que tú cambies, sino que el que te percibe de otra forma. Y luego, oralmente, yo no tengo la sensación de que cambie tanto cuando hablo en alemán, por ejemplo. Soy igual así de cómo soy yo, de mover mucho las manos, de contar cosas, de reírme mucho. Pero, por ejemplo, sí he notado que cuando estoy escribiendo sobre todo un artículo académico, algo que es más o menos riguroso argumentativamente, ¿no? Cuando lo escribo en español, puedo llegar a conclusiones diferentes de cuando lo escribo en alemán. O sea, la dinámica de la lengua, el juego de las subordinadas, hay veces que te lleva a emprender un camino paralelo o ligeramente distinto a lo que estabas haciendo. Y entonces, con la idea que tú tenías en la cabeza, según la lengua en que la estés escribiendo, cambia ligeramente o a veces no tan ligeramente tu conclusión. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención y me gustaría preguntarle a mis compañeros de tertulia si les pasa también. Perfecto. La pelota la tienen Siu. Yo creo que es cuando yo hablo en español, hay un pequeño pero sutil cambio de sentimientos. Yo me pongo más dichachero. Ajá. O sea, más Gracias. Más pícaro. Ya, más pícaro. Una vez, por ejemplo, alguien me hizo en español una pregunta bastante difícil en una entrevista. Y yo lo que contesté fue, oh, qué pregunta más pendeja. Claro, estaba pensando en la palabra pendejo en su acepción peruana y chilena. Yo nunca hubiera respondido de esa manera en chino o en inglés. ¡Qué bueno! Ha sido clarísimo, Siu. Sí. Y por favor, Daisy. Sí, entonces, como decía Elia, yo tampoco cambio de personalidad cuando hablo en español, en inglés, en tagalog, pero sí hay un poco, claro, estoy más relajada cuando hablo en español y también cuando hablo en inglés, es decir, menos cuando hablo en inglés y menos cuando hablo en español, menos cuando hablo en italiano, porque es la confianza, la corrección, cuando uno realmente sabe, no sé, porque es mi lengua materna, la primera, ¿no? Entonces, la personalidad es la misma. La voz sí que cambia, ¿no? Tiene que cambiar a la fuerza, la entonación, porque no se puede, cada lengua tiene su propia entonación, no se puede ir intercambiando, ¿no? Eso sí, yo digo en tagalog, oh, ¿cómo está acá? No puedo decir en inglés, oh, how are you? No, o en italiano, ¿cómo estás? No puedo decir en español, ¿cómo estás? Es decir, el tono, el tono, un poco también la tonalidad, pero la personalidad es la misma, con un poco más de confianza, claro, con la lengua que manejo más, aunque se trate de dominio. Ahí está, es más el dominio de la lengua. Quiero hacerles una última pregunta a los tres para volver a Steiner y volver a la lengua española. Les voy a pedir que sean breves porque ya tenemos que terminar. Steiner decía que el español de Borges era un español tan plástico que en ese español de Borges reverberaban todas las lenguas que Borges hablaba. En el español de Borges estaba su francés, estaba su inglés, estaba su alemán. Entonces, les pregunto, ¿ustedes sienten que el español es una lengua en la que de pronto pueden incorporar de manera traslúcida también todo lo que ustedes son capaces de hacer en otras lenguas? Por favor, Elia. Sí, yo creo que el español es una lengua que casi por desgracia tiene una inmensa capacidad para incorporar otras cosas.
Entonces, lo ideal sería que el español siguiera manteniendo su propia identidad, siendo español, incorporando esas cuestiones de mentalidad y no de palabras en sí. O sea, que limitáramos el uso de palabras en otras lenguas, sobre todo en inglés, pero que aceptáramos los contenidos de los palabras. Daisy. Sí, el español es muy dinámico, entonces puede recibir todos los cambios o las evoluciones o los procesos que queramos, ¿no? Depende de cómo queramos expresarse. A mí me encanta Borges y me identifico. Cuando leo a él es que es una delicia, ¿no? Porque realmente se está jugando con muchos elementos, pero se entiende, se ve muy universal y al mismo tiempo se puede desgranar cada uno de los elementos que hay en él. Y para mí es un talento, de verdad, casi como Don Quijote, como Cervantes, pero sí, bien, me encanta. ¿Y Ciro? Español es una lengua bastante cadenciosa. Me gusta porque tiene una cadencia que carecen otras lenguas. Y es cadenciosa porque la mitad de su palabra, de su vocabulario, termina en A y la otra mitad termina en O. Sin embargo, en cierta forma de escritura, por ejemplo, comercial o técnico, el español no es tan efectivo como el inglés. Una de las cosas que yo he hecho siempre de menos es que, por ejemplo, en inglés se puede convertir un sustantivo en un adjetivo nada más con colocar ese nombre delante del sustantivo. Pero eso no se puede hacer en español. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo quiero dar las gracias al Instituto Cervantes, al Instituto Cervantes de Manila, al Instituto Cervantes de Shanghái y al de Beijing. Y por mi parte, gracias a los tres escritores que nos han acompañado. Y en este momento le cedo la palabra a Javier, director del Instituto Cervantes de Manila, para que cierre el acto. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Delia, Daisy, Esiu, Fernando, también a nuestros compañeros de Madrid, Juan Carlos, por supuesto a nuestros compañeras de China, Isabel, Inma, Nadia. De Manila somos un equipo multidisciplinar y multiétnico y hacemos cooperación nosotros mismos en los Cervantes, es una manera extraordinaria. Y por supuesto a todos sus amigos que nos han seguido desde China, desde Filipinas, desde España, pero desde muchos lugares del mundo. Es la ventaja que tiene las ya no tan nuevas tecnologías. Como decía Fernando Iwasaki, pues una de las mejores maneras de aprender español, si no la mejor, es matricularse en el Instituto Cervantes. Les recuerdo que el plazo de inscripción es continuo, está siempre abierto y matricúlense, por favor. Y síganos también en nuestras actividades culturales. Recuerdo a nuestros amigos de Filipinas que el mes que viene es un mes muy cinematográfico, 19ª edición de película, con muchas sorpresas, y que este coloquio lo podrán seguir si no lo han podido seguir en toda su extensión, o para amigos de ustedes que puedan estar interesados, lo colgaremos como siempre en YouTube, en Facebook y también en los canales correspondientes de China. Y un agradecimiento también a nuestros intérpretes. La verdad que traducir simultáneo durante más de una hora, ahora casi 20, es un mérito extraordinario. Muchísimas gracias. Y además un buen indicador. El número de espectadores tanto en Facebook como en Zoom va creciendo. Y el número de preguntas también va creciendo, lo sentimos. Hay preguntas que ya no da tiempo a contestar, pero eso demuestra pues el interés de todos ustedes, sin duda alguna la calidad del discurso de nuestros invitados. Muchísimas gracias. Maramin Salamat Po, Sheshe. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches.